Calvario. ¿Cómo están, hermanos? Amén, amén. Vamos a empezar el servicio con una oración. Inclinen su rostro. Señor, una vez más, tan agradecido, Señor, por mandar a tu Hijo, Señor, este día, Señor, vivir con nosotros, Señor, a pasarla aquí con nosotros, Señor, después dar su vida por nosotros, Señor. Señor, tú eres una belleza, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, Señor. A los hermanos que no están hoy aquí, Señor, los que nos ven en las redes sociales, Señor, que tú estés con ellos, Señor, y que todos reconozcan por qué celebramos este día, Señor. No por los regalos del mundo, Señor, pero por tú, Señor, que mandas es tu Hijo, Señor, por nosotros, Señor. Señor, bendice este servicio, Señor. Dale las palabras al pastor, Señor. Úsalo, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros oídos, Señor. Te pedimos todo eso en tu nombre, Señor. Amén.
Si podemos tomar unos segundos para darnos un abrazo de paz, por favor. ¿Estamos puestos acá? Buenos días a todos una vez más. Si no los saludé personalmente, feliz Navidad y bienvenido una vez más. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de enfermedades. Hemos tenido mucha gente que nos está hablando que están enfermos, o si no, familiares enfermos. Es un tiempo de frío, ¿verdad? Es cuando más nos pegan las enfermedades, pero gloria a Dios, aquí estamos y ojalá que si ellos puedan verlo por medio del video, donde quiera que estén, que el Señor los bendiga y los ayude en estos tiempos difíciles. Quisiera orar una vez más antes de continuar con este estudio. De regreso voy a hacer otro estudio en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Pero oremos una vez más. Padre, gloria a ti. Gracias por este día. Una vez más, al venir a ti, buscamos tu ayuda, tu unción de tu Espíritu Santo. Que seas tú el que, Señor, toques nuestros corazones, Señor, y nos recuerdes la importancia de estos días que estamos celebrando, esta fecha en especial de nuestro Señor y Salvador Jesús. Padre, gracias por este regalo que tú has enviado para nosotros, porque nos has amado de tal manera. Y Señor, pedimos una vez más que
tu Espíritu reina entre nosotros, con nosotros y en nosotros, Señor. Danos entendimiento, Señor, y aumenta nuestra fe, aún en los tiempos de tribulación, en los tiempos difíciles, que vengamos a ti, Señor, y busquemos de tu ayuda. Y Padre, gloria a ti por este día, Señor, que celebramos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a estudiar de los versículos 18 al 21, pero permítame dar una pequeña introducción sobre esto. Yo creo que todos tenemos Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Sí? ¿Hay Biblias disponibles si alguien necesita? Bueno. Charles Spurgeon, él dijo esto: infinito, pero aún, o sin embargo, un infante. Eterno, y sin embargo, nacido de mujer. Todopoderoso, y sin embargo, colgado de los senos de una mujer, sosteniendo un universo y sin embargo necesitado de ser llevado en brazos de una madre. Rey de los ángeles y sin embargo el supuesto hijo de José, es lo que dice Charles Spurgeon. Heredero de todas las cosas y sin embargo el hijo despreciado de un carpintero. Charles Spurgeon. Otro escritor de nombre Frederick, no sé pronunciar su nombre, su apellido, pero él dijo: el nacimiento de Jesús hizo posible no solo una nueva forma de entender la vida, sino una nueva forma de vivirla. C.S. Lewis dijo así: el nacimiento de Cristo es el evento central en la historia de la tierra, precisamente de lo que se trata toda la historia. Así es que Navidad no son solo los regalos, las tradiciones, sino se trata de un corazón humilde que recibe a este maravilloso don o este maravilloso regalo que es Cristo. Podríamos orar así, de esta manera: Señor, nuestro Padre Dios, amado Dios, ayúdanos a recordar el nacimiento de Jesús, para que podamos cumplir las palabras de los ángeles y la alegría de los pastores y la adoración de aquellos hombres sabios. Billy Graham dijo también que la Navidad debería ser un día en que nuestras mentes regresen a Belén. Más allá del ruido de este mundo materialista, para escuchar ese suave aleteo de los ángeles, de las alas de los ángeles, hablando acerca de Jesús. Sabemos que Dios se convirtió en un hombre real. Tuvo un nacimiento real y tuvo un cuerpo físico real. Esto es el punto esencial de la fe cristiana. El Antiguo Testamento predice el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La gente pregunta, y quizás muchos de nosotros podríamos preguntarnos: ¿cómo podemos confiar en las profecías bíblicas?
¿Cómo se puede confiar en las profecías bíblicas? Sabe que la respuesta está en la misma palabra de Dios, en su escritura. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, de los versículos 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, hace una pregunta ahí, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese esa palabra que Jehová, esa es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así es que, si no ha sucedido, no es de Dios. Así es que las escrituras nos pueden decir si esto sucedió. Estamos hablando de la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado por muchos de los hombres de Dios, cientos de años antes de que aconteciera, y vino a llevarse a cabo. Y podemos decir que sí es de Dios, sí es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos ya ahí en el Antiguo Testamento palabras sobre el nacimiento del Señor Jesús. Usted sabe que Dios al principio creó todo, así empieza la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Creó todas las cosas. Pero más abajo, me parece que es en el versículo 16, lo estuve estudiando, pero no lo apunté. De ese capítulo 1 nos dice que, más bien en el 26, no es 16, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios había hablado estas cosas desde un principio y hizo el hombre, y dice, habla en plural ahí, hablando de la existencia de Cristo desde el principio. Pero luego vemos que en el capítulo 3 el hombre desobedece a Dios y el pecado entra al mundo. Así es que en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice ya las primeras palabras ahí de Dios acerca del nacimiento de Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde un principio, antes, es decir, justo después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él dio indicaciones de que vendría un Salvador de la simiente de esa mujer, de Eva, había de venir. Dios reveló enseguida que el simiente sería la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Usted sabe que Satanás es representado por la serpiente. Sabemos que esa semilla señaló a Jesús. Así es que a Moisés se le acredita como autor el libro de Génesis, y él ya nos habla del nacimiento de Cristo. En Génesis capítulo 12 dice así: bendeciré a los que te bendijeren. Por supuesto que está hablando a Abraham. Y a los que te maldijeren maldeciré, todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti. Aquí Dios está haciendo una promesa a Abraham de que le convertiría en una gran nación. Parte de esa promesa dice que las personas de la tierra serán bendecidas a través de él.
Esta bendición de la humanidad señala a que redimiría a los pueblos de toda tribu, lengua y sobre la faz de la tierra. La bendición de salvación es para todos aquellos que creyeran en Él. Si usted observa el principio de Mateo capítulo 1, ahí dice de la genealogía de Jesucristo y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí viene la descendencia de Abraham. Dijo que la descendencia de Abraham será bendecida. Ya hablaba desde ahí. Después, si no podemos saltear a Isaías 7:14 que estuve hablando la semana pasada, dice, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz y un hijo, a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí esa escritura nos dice cómo habría de nacer. También un nombre dado, uno de los nombres dados a Cristo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto ya apuntaba a su nacimiento humano como a su naturaleza divina. Y sabe que esto fue escrito como unos 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Miqueas, también otro profeta, dice en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel, cuyos orígenes son desde el principio, desde los tiempos antiguos. Nosotros sabemos que Jesús nació de Belén, ¿verdad? Esta escritura nos estaba diciendo de antemano dónde habría de nacer Jesús. Algo más interesante, Miqueas escribe esto aproximadamente 800 años antes de Jesucristo. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel era niño, lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. También esta escritura fue hecha aproximadamente 800 años antes de Cristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como que si esta escritura mirara hacia atrás y hacia adelante. Y le voy a decir por qué. ¿Se acuerdan que los israelitas fueron esclavos en Egipto? Y Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Pero ahora en el futuro, en los tiempos presentes, es decir, en el Nuevo Testamento, José y María huyeron a Egipto, también con el niño Jesús, para evitar la matanza que estaba haciendo el rey Herodes, que había ordenado. Así es que este versículo, alguien dijo que se podía usar o aplicar en las dos situaciones. Y sabe que Mateo se refiere a esto que acabamos de hablar, a estos escritos, y lo hace en el capítulo 2 de Mateo, versículos 14, 15. Dice, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está. Y aquí en nuestro estudio de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que quiere decir Jesús, Salvador. Y estuve explicando la semana pasada que tanto Jesus como Jesús proviene del latín. Y el mismo latín proviene del griego, que es Leonesus, creo así se pronuncia en griego Jesús. Pero también el griego lo toma del hebreo, que quiere decir José o Yeshua, que quiere decir Jehová es salvación. Así es que en español Jesús, Dios es Salvador. Él es el Salvador, Jesús es el Salvador. Y continúa ahí, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando lo dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido Dios es con nosotros. Otro de los nombres. Estuve hablando también del profeta Isaías, que profetizó exactamente esto que Mateo está citando. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor lo había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús, el Salvador. Interesante. No la conoció a María hasta que no nació el Señor Jesucristo. Muchos tienen problemas con esto, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesús tuvo hermanos, o medios hermanos, en la carne. Y aquí nos dice muy claramente que José no conoció a María hasta después de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. Cuando uno piensa sobre estas cosas, yo he hablado sobre esto y a mí se me hace un tema bien interesante, y lo he hablado anteriormente. José es el personaje silencioso de esta historia, no habla. Es decir, no tenemos palabras registradas de él. Y una vez que el Señor Jesucristo cumple 12 años, no oímos hablar más de él, de José. Interesante. Pero cuando uno lo piensa, José es uno de esos espectadores que tenía su asiento en la primera fila. Mateo, ahí en el versículo 18, este hombre que en un tiempo anterior trabajaba para el IRS, era un recaudador de impuestos. Era uno de sus 12 discípulos y él asume esta tarea de contar la historia de la vida y de la enseñanza y de la buena noticia de Jesús. Lo llamamos Evangelio, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Porque Jesús vino anunciando buenas noticias, buenas nuevas. De hecho, Él era las buenas noticias. Jesús, las buenas noticias, algo nuevo. Marcos, Lucas, Juan también escribieron evangelios, pero solo Mateo y Lucas cuentan los acontecimientos que rodearon al nacimiento de Jesús. En el versículo 19 dice que era José un hombre justo, un hombre recto,
Un hombre que era sensible a la ley de Moisés. Tal vez esto explique las acciones de José. Cuando él se da cuenta de que María estaba embarazada, y en el versículo 19, él quiere seguir la ley. Por lo que tiene dos opciones: o la apedrea o divorciarse de ella. Recuérdense que ella estaba comprometida, pero es como un matrimonio ya. No estaban físicamente unidos, pero eso ya era como un matrimonio para ellos. Podría divorciarse de ella en público o en privado, pero como él era un hombre justo, José optó por no humillarla y decidió de hacerlo en privado. En el versículo 20 que leímos ahí, José viene a darse cuenta del fondo de esta historia. Ahí él se da cuenta que ningún humano había embarazado a María. Pero sino, él se dio cuenta que el resultado de alguna unión misteriosa entre María y el Espíritu Santo. Y creo que esto es bien fundamental. Por supuesto, porque ustedes saben que la semilla del pecado pasa del Padre al Hijo. Este niño estaría sin pecado. ¿Por qué? Ahí lo dice en el siguiente versículo, en el 21. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo le va a poner el nombre a su niño? Uno piensa, bueno, yo pienso, ¿le pondría el nombre de su tío favorito? No le iba a poner el nombre de cualquier familiar, ¿no? Tendría que ser un nombre único, Jesús, porque Él habría de salvar a la gente de su pecado. El nombre de Jesús, que ya hablamos, quiere decir Salvador. Versículo 22. Mateo ahora narra la profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías. ¿Sabe que este libro de Mateo, Evangelio de Mateo, estaba dirigido principalmente a los judíos? Por eso vemos que Mateo, más que cualquier otro escritor de los evangelios, cita escrituras del Antiguo Testamento para poder probar que Jesús era el Mesías. Así es que aquí está citando a Isaías 7:14. Y todavía en el versículo 23, si no entendían el punto todavía, Mateo les dice a sus lectores: este Jesús fue el que Isaías mencionó, la gente llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. No allá afuera, sino adentro, entre nosotros. 24 nos habla también de este carácter de José. Después de despertado de aquel sueño, hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. El punto central de todo esto, de este pasaje, está en el versículo 23. La Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que se traduce Dios está con nosotros, o Dios con nosotros, ¿verdad? Estas son verdades maravillosas que surgen de lo que Dios hizo con nosotros. Dios en la carne,
Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué significa todo esto? Que Dios está con nosotros. ¿Sabe que Dios es bien? Isaías contiene más de 20 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Alguien más dijo que tiene 325 profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. ¿Sabe que hay algo bien importante que yo capto en toda esta historia? Les decía que al principio Dios, en Génesis 1:1, creó el universo, creó todo de la nada. Y luego ya en el versículo 26 creó al hombre de acuerdo a su imagen. Y luego en el capítulo 3, cuando el hombre desobedece a Dios, uno puede decir, oh, hey, ya estuvo, aquí se acaba todo. Pero no, Dios no nos ha dejado así. Dios tenía en mente desde muchos años atrás que Él habría de mandar ayuda para nosotros. Que Él nos ha amado tanto que nos ha dado la respuesta a nuestro pecado. De eso se trata la Navidad. Del amor de Dios. Del regalo de Dios. Dios es un Dios fiel, que Él cumple con sus promesas. Y sabe que la base de nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Cuenta la historia de la fidelidad de Dios de generación en generación. Está llena de promesas de Dios. Y Dios promete algo que nosotros podemos confiar hoy en día. Y allí en Isaías 58, de los versículos 8 al 11, nos dice Isaías, voy a salir un poquito, pero quiero regresarlos para que me entiendan. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuántos de nosotros conocemos las promesas de Dios? ¿Conoce usted las promesas de Dios? ¿Sabe usted las promesas de Dios? ¿Se aferra usted a las promesas de Dios, a la fidelidad de Dios? Él dice que cumplirá. ¿Qué necesidad tiene usted esta mañana? ¿Qué necesidad tenemos esta mañana que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador? No hay ninguna necesidad en esta sala que no pueda ser satisfecha en la palabra de Dios. ¿Alguna circunstancia le ha llenado a usted de miedo? ¿Necesita usted fuerzas para salir adelante? Isaías 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré,
te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué necesita esta mañana? Quizás consuelo. Necesita consolación. Algo tremendo, algo difícil en su vida. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos consuela en toda nuestra aflicción, para que podamos consolar a los que están en cualquier clase de aflicción, mediante el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. ¡Wow! Es Dios el que nos consuela. En tiempos de enfermedades, en tiempos difíciles, el mismo apóstol Pablo experimentó eso. Y hay ocasiones en que Dios va a decir: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Tenemos alguien que nos consuela, alguien que nos ayuda, alguien que nos habla en los tiempos difíciles. Pero ¿qué tal necesita usted paz? Quizás no hay paz en su corazón. No hay paz en su vida. ¿Sabe que es algo que obviamente mucho no nos gusta decir, o pedir, o clamar? Pero hay necesidad en nuestras vidas. No hay paz en nosotros. Esta es una escritura que para mí es muy personal por algo en mi familia. Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios es el que da la paz cuando uno confía en Dios. Aquel que confía, aquel que persevera en los caminos de Dios. Y en esta Navidad, cuando celebramos este nacimiento de este Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, que les celebramos su entrada a este mundo vil y sucio, y que celebramos su nacimiento al nacer como un bebé. Esta Navidad podemos decir que significa que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios poderoso. Él había dicho que la Virgen quedará embarazada. Yo les decía que algunas personas tienen dificultad para creer en este nacimiento virginal. Piense en esto por un momento, en este nacimiento virginal. Una virgen. Una mujer joven que nunca había tenido relaciones sexuales. Es decir, relaciones con un hombre. ¿Embarazada? Esto no sucede todos los días, ¿verdad? Ningún día, cualquier día, no sucede. Nunca antes y nunca más habría de suceder. Y esto es fundamental para el Evangelio. Si Jesús hubiera nacido de una unión sexual entre José y María, entonces habría sido contaminado con la semilla del pecado, y Él no podría pagar por la pena por nuestra pecaminosidad. Y eso se hubiera hecho. Así es que Dios ejerció su poder de una manera única, una vez en la eternidad. Él produce este nacimiento virginal, es Dios. Vamos a pensar por un momento en el resto de los milagros de Dios. Hay muchos, pero solo unos cuantos. En términos generales,
que ocurren una y otra vez, milagros de Dios. Dios creó las estrellas, las galaxias, pero los astrónomos nos dicen que todos los días nace una estrella nueva. La humanidad comenzó con Adán y Eva, quienes tuvieron 2 hijos, ciertamente un milagro. Se dice que hay milagros de 4 a 5 milagros por segundo cuando nace un bebé. Es un milagro de la manera que fuimos creados y nace una y otra vez, pero este era especial. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los milagros que Dios hace. Algunos los hace una sola vez, otros lo hace día y noche, constantemente trabajando, Dios haciendo milagros. Cuando el Señor es resucitado, cuando uno lo piensa, fue algo muy especial, es un milagro. Pero esa no fue la única resurrección que Dios hizo. Devolvió la vida a varias personas en su ministerio. ¿Recuerdan de Lázaro? Aunque después habría de morir. Todas las demostraciones milagrosas de Dios. Es lo que celebramos en esta Navidad, el Dios de los milagros. No hay duda en los milagros del poder de Dios. Pero el nacimiento virginal, la encarnación, el Espíritu de Dios dando a luz al Hijo de Dios en una forma de carne. Yo creo que aquí Dios muestra un milagro como ningún otro milagro. ¿Y sabe qué? Sin embargo, aún así, no fue nada para nuestro Dios Todopoderoso. Mucha gente tiene problemas con eso, no puede creer, pero permítame decirle, ahora si yo les pregunto a ustedes, si este Dios Todopoderoso pudiera hablar a las estrellas y continuar haciéndolas, y si pudiera dar vida a la humanidad, comenzando con Adán, y continúa haciéndolo, dando nuevas vidas continuamente, si Dios pudiera devolver a Lázaro y a otros a la vida, y promete hacerlo esto en aquel gran día de la resurrección para todos aquellos que creen en Jesucristo. Si Dios pudiera hacer nacer a un ser que era 100% Dios, 100% humano, para que pudiera vivir una vida perfecta, para que pudiera morir en una muerte perfecta, entonces, ¿cree usted que Él puede manejar cualquier problema, cualquier circunstancia que se presente en contra suya cuando usted es un siervo de Dios? Navidad quiere decir que Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es amor. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué se dignaría Él desde su reino en el cielo perfecto y cristalino y vivir en un pozo, en este pozo negro llamado tierra? ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer Él eso? Permítame decirle, yo creo que algunos de ustedes más jóvenes quizás no entiendan lo que es un pozo negro.
Si algunos de ustedes vienen de la provincia, de nuestros pueblos latinos, en aquellos días no había baños como tenemos hoy en día. Lo que en español llamamos, por decirlo en mejores palabras, WC. En aquellos años se cavaba un pozo y se ponía unas casitas que algunos decoraban con una luna. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Algunos ponían una estrellita o algo, le cavaban o le cortaban en la puerta. Y todos sabemos de lo que estoy hablando. Creo que ya entendemos lo que estamos hablando. Ese era llamado un pozo negro. Y se tenía que cambiar después de ciertos años. Y cubrirlo con madera o algo para que nadie cayera ahí. Yo recuerdo en mi niñez que hubo varios incidentes porque mis padres tenían animalitos, gallinas. Y de vez en cuando caía uno por ahí. Y decía por ahí, Samuel, te toca sacarlo. No, yo no. Es un pozo negro. Pero ¿por qué Dios haría esto? El cielo perfecto. Y viene a una tierra que pudiéramos, en comparación, decir que es un pozo negro. La única razón por la que Dios, uno puede pensar que Él quisiera meterse en este lío, es porque algo mucho más valioso que un gallo, que una gallina, cayera al pozo. Y eso es usted y yo. Él, por decirlo así, se zambulló en este pozo negro de los cielos acá para poder rescatarnos del castigo y la esclavitud del pecado. Han oído de Max Lucado, un gran escritor, un pastor. A mí me gusta verlo en la televisión de vez en cuando. He leído un poquito de un libro de él. Y él dijo en una ocasión, déjenlo entrar en el lodo, y el lodo de nuestro mundo. Porque si lo dejamos entrar, Él es el único que nos puede sacar. Esto significa que la Navidad, que Dios es fiel. Él prometió desde la antigüedad que esto sucedería. Significa la Navidad que Dios es fiel, que es poderoso y que Dios es amor, sin lugar a dudas. ¿Y sabe qué? Él está aquí, Él está presente. Y muchos dirán, pues ¿cómo podríamos saber esto? El apóstol Pablo nos dice en Romanos que está tan cerca de ti está la palabra, en Romanos capítulo 10, versículos 8. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está cerca. Dios está tan cerca. Dios está aquí. Dios está presente. Si nos está mirando, si está escuchando este mensaje, esta es palabra de Dios. Dios está cerca. Y Él vino a este mundo. Y es lo que celebramos. Su venida a este mundo. Hoy en día, aunque no sabemos la fecha exacta, pero el hecho de que Él vino. Hablé también de esto la semana pasada, que Él vino al tiempo perfecto de Él, no de nosotros. Pero lo importante es que vino, y vino para rescatarnos, porque nos ama, y Él está aquí, está cerca, donde quiera que usted esté, tan cerca de su corazón, que si creyere y confesare con su boca que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Palabra de promesa de Él. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Una persona tiene que reconocer, llegar a ese punto donde se da cuenta que ha vivido en contra de Dios, que necesita esa salvación, que necesita ese perdón. Y todo hijo e hija de Dios viene a Él de rodillas, es decir, espiritualmente hablando, y pide perdón y lo confiesa como su Salvador. Perdón de sus pecados. Y lo reconoce como este Emmanuel, como este Jesús, como este Joshua. Dios es Salvador, que ha venido a este mundo para sacarnos de este lodo. Para todo aquel que cree en Él. Su palabra dice que para que todo, nos ama de tal manera, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la Navidad. Pero en estos tiempos que el día 25, tradición, yo no sé, algunas de sus familias, si ustedes abren regalos o cambian regalos, algunas familias que son muy grandes hacen rifas y ponen números de antemano a ver quién le voy a regalar algo, ¿verdad? Yo les voy a ser sincero, no me gusta hacer muchos regalos, me gusta recibir, no, en mi familia estoy hablando. El único que hacía yo antes era mi esposa, pero ahora lo hago mis nietos, los más pequeños. Pero es esto, cuando hablamos de regalos, de tradiciones, es una sorpresa, ¿verdad? Queremos abrir aquel regalo. Yo quizás he perdido en ese sentido de los regalos. No me regalen. Desde chiquillo les decía, por menos calcetines o algo así, pero no es hasta que uno abre ese regalo, ¿verdad?, que lo recibe y lo abre y se da cuenta de lo que viene ahí. Así es el regalo de Dios. No es hasta que usted lo recibe, hasta que usted lo abre y lo ve y lo experimenta. Y entonces se da cuenta de ese gran amor, ese gran regalo que Dios ha dado a la humanidad. Navidad, Christmas, el regalo de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por este gran regalo que nos has dado. El regalo más caro para ti. Él vino por amor a nosotros. Y en esta Navidad podemos recordar eso. Que Dios es fiel. Que este Dios de milagros está continuamente haciendo milagros, cambiando a personas, recibiéndolos en su gloria,
dando misericordias, dando gracia, dando amor, dando más de Él. Este Dios que nos da la vida eterna. Celebramos su nacimiento, honramos a nuestro Padre Celestial y damos gracias por saber estas cosas, por habernos abierto nuestros ojos espirituales y traernos a tus pies. Mi oración, Padre, es que tú continúes obrando en nuestras vidas, aquí en esta congregación, en otros, Padre, a los que tú has llamado a tu reino, que sea tu Espíritu Santo el que los toque, Señor, y que vengan a tus pies a reconocerte como el único Dios, el verdadero Emmanuel, Jesús Cristo. En Él damos honra y gloria, en Él oramos. Amén. Se pone de pie para este último canto.